Historia 1: El manuscrito prohibido. Buenas noches. Mi nombre es Javier y soy investigador en literatura antigua en una universidad de renombre. A lo largo de mi carrera, he tenido la oportunidad de estudiar textos de diversas épocas y religiones, pero nunca imaginé que un simple manuscrito cambiaría mi vida para siempre, y no precisamente para bien. Todo comenzó hace algunos meses, cuando llegó un lote de libros y documentos a nuestra biblioteca. Habían sido donados por un coleccionista privado que, según rumores, había adquirido obras prohibidas de todo el mundo. Mis colegas y yo nos emocionamos al ver pergaminos de siglos de antigüedad, manuscritos decorados con tinta dorada y fragmentos de textos religiosos en lenguas casi olvidadas. Entre todos ellos, hubo uno que captó mi atención de inmediato, un manuscrito pequeño, encuadernado en cuero desgastado, con páginas amarillentas y bordes manchados. La portada no tenía título ni inscripciones, solo un extraño símbolo que no logré identificar. Al abrirlo, descubrí que el texto estaba en árabe, escrito con una caligrafía irregular, casi apresurada. Reconocí de inmediato que contenía fragmentos del Corán, pero algo no cuadraba. A simple vista, algunas suras parecían incompletas o alteradas, como si alguien las hubiera modificado a propósito. Además, en los márgenes había dibujos y anotaciones hechas con una tinta diferente, de un color marrón oscuro que me resultó inquietante. Las ilustraciones eran perturbadoras, figuras humanoides alargadas, ojos enormes que parecían seguirme con la mirada y símbolos que no lograba identificar. Al principio pensé que era un intento amateur de falsificación o un simple trabajo artístico, pero la curiosidad pudo más que mi escepticismo. Decidí estudiar el manuscrito más a fondo, convencido de que encontraría algo interesante para mi investigación. Esa fue mi primera equivocación. Todo comenzó de manera sutil. La primera noche que llevé el manuscrito a mi oficina, sentí una extraña incomodidad, como si alguien me estuviera observando. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación. Después de todo, había pasado muchas horas en soledad revisando documentos. Pero esa sensación no desapareció. Al contrario, con cada página que leía, se hacía más intensa. Recuerdo claramente que en mi segunda noche con el manuscrito, algo me hizo levantar la mirada. Estaba solo en la biblioteca, rodeado de silencio absoluto, cuando escuché un ruido. Era un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera murmurando justo detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, las luces parpadeaban ligeramente y el aire se sentía más frío de lo normal. Intenté ignorar lo ocurrido y volví a concentrarme en el texto. Había algo extraño en las modificaciones de los versos, parecía que las palabras habían sido deliberadamente alteradas para formar frases con un significado distinto, casi opuesto al original. Cuanto más analizaba el contenido, más sentía que algo oscuro impregnaba esas páginas. Esa noche, los fenómenos extraños aumentaron. A medida que pasaban las horas, comencé a notar sombras moviéndose en mi periferia, pero cuando volteaba, no había nada. El aire se volvía pesado, y el silencio de la biblioteca era interrumpido por pequeños crujidos y pasos lejanos. A pesar de todo, seguí trabajando, aferrándome a la idea de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero lo peor ocurrió cuando llegué a una página en particular. En ella había una ilustración más detallada que las anteriores, mostraba una figura alta, envuelta en sombras, con extremidades alargadas y ojos que parecían vacíos. Al observarla, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. En ese momento, las luces parpadearon y el susurro volvió, esta vez mucho más claro. No era una voz humana. El sonido parecía venir de todas partes, envolviendo la habitación. Eran palabras en árabe, pero su tono era distorsionado, como si provinieran de una garganta que no estaba diseñada para hablar. Fue entonces cuando algo cayó al suelo detrás de mí. Me levanté de golpe, casi sin poder respirar, y al girarme vi un libro tirado en el suelo, a pesar de que no había nadie más en la sala. El pánico comenzó a apoderarse de mí, pero, por alguna razón, no podía dejar el manuscrito. Algo en él parecía llamarme, como si quisiera que continuara leyendo. Esa noche fue la primera vez que soñé con lo que ahora sé que eran sombras humanoides.
En mis sueños, estas figuras me observaban desde la distancia, inmóviles, pero sentía que estaban esperando algo. Durante los días siguientes, los fenómenos se intensificaron. Escuchaba pasos en mi casa, puertas que se cerraban solas y, lo peor de todo, los susurros nunca desaparecieron. Incluso cuando no tenía el manuscrito frente a mí, sentía su presencia, como si algo se hubiera desprendido de esas páginas y ahora estuviera siguiendo cada uno de mis movimientos. Finalmente, decidí devolver el manuscrito a la biblioteca, convencido de que alejarme de él pondría fin a todo. Pero no fue así. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, las sombras se materializaron en mi habitación. No puedo describir el miedo que sentí al verlas moverse lentamente hacia mí, como si quisieran reclamar algo que aún no entendía. Nunca volví a tocar el manuscrito, pero sé que algo quedó conmigo. Hasta hoy, escucho los susurros en las noches más silenciosas y tengo la sensación de que esas sombras aún me observan, esperando el momento indicado para volver. Si alguna vez encuentran un libro o manuscrito que parece estar fuera de lugar, no lo toquen, no lo lean. Hay conocimientos que no deberían ser descubiertos, porque una vez que abren esa puerta, nunca podrán cerrarla por completo. Ahora, una pregunta para ti, ¿alguna vez has vivido una experiencia de terror que no puedes olvidar? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez aparezca aquí en el canal. Y más, si quieres que tu historia sea contada en un video exclusivo, solo necesitas hacer una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Con tu ayuda, seguiremos trayendo más relatos escalofriantes. Y ahora, vamos con la próxima historia. Historia 2: La recitación invertida. Buenas noches. Mi nombre es Karim, y lo que voy a contarles ocurrió hace algunos años, cuando aún era un joven estudiante universitario. Aunque muchos podrían pensar que esta es solo una historia más de miedo, para mí no hay nada más real. Lo que vivimos aquella noche no solo cambió nuestras vidas, sino también nuestra percepción de lo que es sagrado y de lo que está oculto en las sombras. Era una cálida noche de verano, una de esas en las que parece que el aire pesa y el sueño no llega. Yo vivía en un pequeño pueblo junto a mis amigos de toda la vida, Omar, Salim y Yusef. Solíamos pasar las noches hablando, explorando lugares abandonados o simplemente buscando formas de combatir el aburrimiento. Fue en una de esas noches cuando escuchamos hablar de la vieja mezquita en las afueras del pueblo. Se decía que había sido abandonada hacía décadas, después de que un incendio destruyera parte de su estructura. Aunque nunca se confirmó, algunos decían que el fuego había comenzado durante una oración nocturna, y que desde entonces nadie volvió a usar ese lugar para rezar. Otros contaban historias más oscuras, que la mezquita estaba maldita, que cosas extrañas ocurrían dentro, y que aquellos que se atrevían a entrar terminaban escuchando voces que no pertenecían a este mundo. Como jóvenes inquietos y curiosos, decidimos comprobar por nosotros mismos si los rumores eran ciertos. Esa misma noche, armados con linternas y una cámara de video, caminamos hasta la mezquita. El camino era largo y solitario, la carretera se perdía en la oscuridad y el único sonido que nos acompañaba era el canto de los grillos. Al llegar, nos recibió una escena desoladora. La mezquita estaba en ruinas, las paredes estaban cubiertas de grietas y las puertas de madera colgaban de sus bisagras oxidadas. Sin embargo, lo que más nos impresionó fue el silencio absoluto. No había viento, ni el ruido de animales. Era como si el lugar estuviera atrapado en un vacío. Entramos con cautela, iluminando cada rincón con nuestras linternas. El interior era aún más perturbador. Las alfombras estaban desgastadas y cubiertas de polvo, las ventanas estaban rotas, y en el mihrab, la pequeña hornacina que indica la dirección de la Meca, había marcas negras, probablemente del incendio. Pero lo que realmente nos puso nerviosos fue el aire. Era pesado, denso, como si algo invisible nos estuviera observando. Salim, siempre el más bromista del grupo, decidió romper la tensión. Encontró un viejo Corán en el suelo, cubierto de cenizas y suciedad. ¿Qué pasaría si lo recitamos al revés?, dijo con una sonrisa maliciosa. Todos reímos nerviosamente, intentando ignorar el escalofrío que recorrió nuestras espaldas.
Yusef, más religioso que nosotros, le dijo que no lo hiciera, que jugar con las palabras sagradas era una falta de respeto. Pero Salim no escuchó. Con la voz temblorosa, comenzó a recitar un verso, pero lo hizo de forma invertida, pronunciando las palabras de atrás hacia adelante. No puedo explicar con exactitud lo que ocurrió en ese momento, pero apenas terminó de hablar, algo cambió en el ambiente. Fue como si el aire vibrara y un sonido profundo resonó en las paredes. Era un eco extraño, distorsionado, como si varias voces estuvieran recitando al mismo tiempo. ¿Oyeron eso?, preguntó Omar, pero no hizo falta responder. Todos lo habíamos escuchado. El sonido no venía de nosotros, ni de fuera. Parecía surgir del mismo suelo, de las paredes, de las sombras que nos rodeaban. La linterna de Yusef comenzó a parpadear, y en ese momento sentimos el primer golpe de terror verdadero. Las sombras en las esquinas comenzaron a moverse, alargándose como si tuvieran vida propia. Salim dejó caer el libro y retrocedió, ahora completamente pálido. Fue una broma, no quería, balbuceó, pero nadie le prestó atención. Algo mucho más aterrador estaba ocurriendo. Un sonido grave, como un zumbido, comenzó a llenar la mezquita. Era un ruido tan intenso que parecía meterse en nuestros huesos. Las palabras susurradas continuaban, pero ahora eran más claras. Eran versos del Corán, pero estaban incompletos, desordenados, como si una fuerza desconocida estuviera repitiéndolos sin entender su significado. De pronto, la cámara que Omar sostenía cayó al suelo, apagándose por completo. Fue entonces cuando vimos algo que jamás podremos olvidar. En la pared del mihrab, donde antes solo había marcas negras, ahora había una figura. No era una sombra, porque no proyectaba luz ni se movía como el resto. Era una silueta alta, delgada, con extremidades alargadas y una cabeza que parecía carecer de rostro. Nadie tuvo que decir nada. Corrimos tan rápido como nuestras piernas nos lo permitieron, dejando atrás el Corán, la cámara y cualquier intención de volver a ese lugar. Sin embargo, la pesadilla no terminó allí. Esa noche, cada uno de nosotros tuvo sueños terribles. En mi caso, soñé con la figura que vimos en el mihrab. En el sueño, estaba de pie frente a mi cama, inmóvil, pero podía sentir que me observaba. Salim, en cambio, despertó gritando, diciendo que había escuchado voces dentro de las paredes de su cuarto. Omar y Yusef también sufrieron, aunque ninguno quiso hablar mucho al respecto. Los días siguientes fueron un tormento. No solo estaban los sueños, sino también los sonidos. Por las noches, en la soledad de nuestras casas, comenzamos a escuchar ruidos, golpes, susurros y, a veces, lo que parecían ser palabras recitadas al revés. Sabíamos que algo nos había seguido desde la mezquita, algo que no entendíamos y que no podíamos controlar. Finalmente, decidimos buscar ayuda. Fuimos con un anciano del pueblo, conocido por ser muy sabio en cuestiones religiosas. Cuando le contamos lo que había pasado, su rostro se ensombreció. Nos dijo que jugar con las palabras sagradas era invocar energías que no pertenecen a este mundo, y que una recitación invertida podía abrir puertas que jamás deberían ser abiertas. Nos dio amuletos y nos pidió que rezáramos sinceramente, pidiendo perdón por nuestra imprudencia. Aunque seguimos su consejo, ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Salim, especialmente, parecía haber quedado marcado por lo ocurrido. Su salud comenzó a deteriorarse, y aunque los fenómenos extraños se hicieron menos frecuentes con el tiempo, una parte de nosotros siempre siente que algo quedó abierto aquella noche. Si hay algo que aprendimos de esta experiencia, es que algunas cosas no están hechas para ser profanadas. Las palabras sagradas tienen un poder que trasciende lo humano, y si se usan de forma incorrecta, pueden atraer a fuerzas que ningún hombre debería enfrentar. Historia 3: El eco en la madrugada. Mi nombre es Mustafa, y durante los últimos 15 años he servido como muezín en una pequeña mezquita ubicada en un barrio tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Mi labor siempre ha sido simple, pero profundamente significativa para mí: llamar a la oración 5 veces al día, invitando a los fieles a conectar con lo divino. Siempre sentí paz en mi trabajo, pero una serie de acontecimientos recientes me han hecho dudar de mi propia cordura.
Lo que voy a contarles aún me persigue, y cada madrugada me encuentro luchando con el miedo de revivir aquello que experimenté. Todo comenzó hace algunos meses, durante el Ramadán. Las noches en esa época tienen un aire especial, el silencio del barrio, la luz tenue de la luna y la serenidad de las calles desiertas convierten el momento del Fajr, la primera oración del día, justo antes del amanecer, en algo casi sagrado. Yo solía ser el único en la mezquita a esa hora, ya que pocos fieles madrugaban para rezar en comunidad. Esa madrugada parecía como cualquier otra. Llegué a la mezquita, encendí las luces del salón principal y realicé mis abluciones en el pequeño cuarto al fondo. El edificio era sencillo pero acogedor, paredes blancas, un mihrab bellamente decorado y alfombras que emitían un leve aroma a incienso. Como de costumbre, tomé mi lugar en el minarete y me preparé para realizar el adán, el llamado a la oración. Comencé a recitar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mi voz resonó en el silencio, clara y firme, como lo había hecho cientos de veces antes. Sin embargo, apenas pronuncié la primera frase, noté algo extraño. Había un eco, pero no un eco normal, como el que produce la acústica del lugar. Este eco tenía algo distinto. Era más profundo, más grave, y no parecía seguir exactamente el ritmo de mis palabras. Al principio pensé que era solo un efecto extraño del viento o un fallo en mi percepción, así que continué con el adán. Allahu Akbar, Allahu Akbar. El eco volvió, pero esta vez fue más claro. No era mi voz. Alguien o algo más estaba repitiendo las palabras, pero de una manera incompleta, como si intentara imitarme sin comprender completamente lo que estaba diciendo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una sensación de frío me recorrió la espalda. Miré a mi alrededor desde el minarete, pero no vi a nadie. La calle estaba vacía, iluminada solo por la pálida luz de los faroles. Decidí no darle importancia y terminé el adán lo mejor que pude, aunque mi voz temblaba ligeramente. Bajé del minarete y me dirigí al salón de oración, esperando que los primeros fieles comenzaran a llegar. Pero esa madrugada nadie vino. Era extraño, ya que al menos 2 o 3 personas solían asistir cada día. Aún así, comencé la oración en solitario, intentando ignorar el malestar que sentía. Mientras rezaba, sentí una presencia. No sé cómo describirlo con precisión, pero era como si alguien más estuviera en el salón conmigo. Cada vez que me inclinaba o me prosternaba, podía sentir unos ojos invisibles observándome, vigilando cada uno de mis movimientos. Terminé rápidamente y apagué las luces, dejando la mezquita atrás mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte. Esa fue solo la primera noche. En las madrugadas siguientes, el fenómeno se hizo más evidente. Cada vez que realizaba el adán, la voz del eco se volvía más nítida, más segura de sí misma. Al principio solo repetía partes de las frases, pero pronto comenzó a adelantarse a mis palabras, como si supiera lo que iba a decir. No era una voz humana. Tenía un tono metálico, como si viniera de algo que no debería tener la capacidad de hablar. Una madrugada, mientras recitaba, el eco me interrumpió por completo. Apenas había pronunciado Allahu Akbar cuando escuché la voz desde el minarete, recitando un verso del Corán que no correspondía al adán. Su tono era burlón, distorsionado, y el aire a mi alrededor se volvió insoportablemente pesado. Fue entonces cuando lo vi. En el borde del minarete, apenas iluminada por la luz de la luna, había una figura. Era alta, delgada, y estaba cubierta por un manto oscuro que parecía moverse como si tuviera vida propia. No tenía rostro, en su lugar, había una especie de vacío, una sombra que absorbía la luz. Por un momento, no pude moverme, paralizado por el terror. La figura no hacía nada, solo estaba allí, observándome, o al menos eso parecía. Finalmente, reuní el valor para correr. Bajé las escaleras del minarete tan rápido como pude, casi tropezando, y me encerré en el salón de oración. No sabía qué hacer. Mi cuerpo temblaba, y mis pensamientos estaban nublados por el miedo. Recité todo lo que recordaba del Corán, esperando que aquello desapareciera. No volví a subir al minarete durante semanas. En lugar de realizar el adán desde lo alto, comencé a hacerlo desde el salón de oración.
Sin embargo, los fenómenos continuaron. A veces escuchaba pasos en el techo, otras veces sentía un aliento frío en mi nuca mientras rezaba. Una madrugada, mientras recitaba, las luces de la mezquita comenzaron a parpadear y el eco volvió, esta vez proveniente de todas las direcciones. Busqué la ayuda de un imán local, explicándole lo que había estado ocurriendo. Me escuchó en silencio, con el rostro grave, y al final me dijo algo que nunca olvidaré. Hay cosas que no pertenecen a este mundo, pero que están cerca de nosotros, especialmente en lugares sagrados. Si has atraído su atención, debes tener cuidado. No todas las entidades responden al Corán como deberían. Desde entonces, he seguido trabajando en la mezquita, pero nunca más volví a sentirme completamente seguro allí, especialmente durante las madrugadas. Aunque las apariciones y los ecos han disminuido, a veces siento que la presencia sigue allí, esperando el momento adecuado para mostrarse de nuevo. Si hay algo que aprendí de esta experiencia, es que lo sagrado no solo atrae lo bueno, sino también lo desconocido. Y lo desconocido, aunque silencioso, siempre observa. Historia 4: El pergamino olvidado. Mi nombre es Hakim, y lo que voy a compartir con ustedes es algo que cambió mi vida de una manera que jamás imaginé. Desde siempre he sido un amante de los libros y la historia. Quizás por eso sentí una emoción particular cuando mi abuela me entregó una vieja caja de madera que había pertenecido a nuestra familia durante generaciones. «Esto es tuyo ahora», me dijo con una leve sonrisa. Jamás pensé que aquel regalo, aparentemente inofensivo, se convertiría en la puerta hacia algo aterrador y completamente inexplicable. La caja no era especialmente llamativa, pero tenía un aire de misterio. Estaba decorada con tallados intrincados y cerrada con un simple broche de metal oxidado. Esa misma noche, en mi habitación, decidí abrirla. Dentro encontré varios objetos antiguos, fotografías descoloridas, una brújula vieja, un rosario de cuentas de madera y un pergamino envuelto cuidadosamente en un paño oscuro. El pergamino era lo que más me llamó la atención. Era pequeño, hecho de un material que parecía cuero envejecido, y estaba cubierto de un texto en árabe escrito con tinta roja. Aunque el idioma no era un problema para mí, había algo inquietante en las palabras. A simple vista, parecían ser versos del Corán, pero no reconocía ninguno de ellos. Las frases estaban fragmentadas y algunas palabras parecían estar fuera de lugar, como si alguien hubiera alterado el texto original. A pesar de la extraña sensación que me produjo, mi curiosidad pudo más que mi instinto de precaución. Decidí leerlo en voz baja, pronunciando las palabras con cuidado. Apenas terminé el primer verso, sentí un leve escalofrío que recorrió mi espalda. Las luces de mi habitación parpadearon, aunque no le di importancia en ese momento. Me convencí de que era una coincidencia y continué. Con cada línea que leía, el ambiente en la habitación parecía cambiar. Al principio fueron pequeños detalles, las sombras en las esquinas se hicieron más pronunciadas, el aire se volvió más denso, y el leve sonido del viento fuera de mi ventana cesó por completo. Como si el mundo hubiera quedado en silencio. Cuando terminé de leer, el pergamino pareció vibrar ligeramente en mis manos. Me quedé mirándolo, atónito, hasta que una sensación de inquietud me obligó a guardarlo de nuevo en la caja. Apagué las luces e intenté dormir, pero esa noche fue imposible. Sentía que algo me observaba desde las sombras. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba una figura oscura en la esquina de mi cuarto, inmóvil, pero presente. Los días siguientes fueron extraños. Las cosas en mi casa comenzaron a cambiar de maneras sutiles. Las puertas se abrían o cerraban solas, objetos pequeños como llaves o plumas aparecían en lugares donde nunca los había dejado, y las luces continuaban parpadeando sin razón aparente. Lo más perturbador fue una noche en particular, cuando escuché pasos suaves en el pasillo frente a mi habitación. Me levanté de golpe, pero no encontré a nadie. A pesar de todo, no podía dejar de pensar en el pergamino. Había algo en el que me llamaba, algo que me hacía sentir que aún no había terminado con su lectura. Una noche, impulsado por esa sensación inexplicable, lo saqué de la caja una vez más. Esta vez, apenas lo toqué, sentí un calor extraño en mis manos, como si el objeto tuviera vida propia.
Al abrirlo, noté algo que no estaba allí antes. Una nueva línea había aparecido al final del texto, escrita con la misma tinta roja. Quien me lea completamente, verá lo que otros no pueden. Esa frase me dejó helado. ¿Cómo era posible que hubiera cambiado? ¿O quizás mi mente estaba jugando conmigo? Mi obsesión creció. No podía dejar de pensar en lo que significaban esas palabras. Decidí buscar ayuda y llevé el pergamino a un amigo que estudiaba teología. Cuando lo vio, su rostro se oscureció. Me dijo que nunca había visto un texto como ese y que parecía una mezcla de versos sagrados con algo más, algo prohibido. Esto no es un pergamino ordinario, me dijo. Deberías deshacerte de él. Ignoré su advertencia. Esa misma noche, volví a leer el texto, esta vez completo. Apenas pronuncié las últimas palabras, todo cambió. El ambiente en mi habitación se volvió sofocante, las sombras en las paredes comenzaron a moverse y sentí un frío inexplicable a mi alrededor. Mi vista se nubló por un momento, y cuando recuperé el enfoque, vi algo que jamás olvidaré. Frente a mí, en la penumbra, había una figura. Era alta, con extremidades alargadas y una piel tan oscura que parecía absorber la luz. No tenía rostro, pero podía sentir que me observaba. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o hablar. La figura no hizo ningún movimiento, pero su presencia llenaba la habitación con una energía opresiva. De repente, escuché un susurro. Era una voz profunda, gutural, que parecía venir desde dentro de mi cabeza. No entendía lo que decía, pero el tono era claramente amenazante. Mi instinto me gritó que saliera corriendo, pero mi cuerpo no respondía. Finalmente, después de lo que parecieron minutos eternos, la figura se desvaneció, dejando tras de sí un silencio absoluto. Desde esa noche, mi vida no ha vuelto a ser la misma. Guardé el pergamino en un lugar donde nadie pudiera encontrarlo, pero sé que aún está allí, esperando. A veces, en las noches más tranquilas, escucho los mismos susurros, como si la figura todavía me estuviera buscando. Si algo aprendí de esta experiencia, es que hay cosas que no deberían ser descubiertas. Hay conocimientos que no pertenecen a este mundo, y objetos que cargan consigo una maldición que no puede ser rota. Si alguna vez encuentran algo similar, mi consejo es simple, déjenlo donde lo encontraron. Hay puertas que nunca deberían abrirse. Historia 5: La vigilia en el cementerio. Mi nombre es Farid, y durante los últimos 10 años he trabajado como cuidador de un cementerio musulmán en las afueras de una ciudad tranquila. Mi trabajo siempre fue rutinario, mantener las tumbas limpias, cortar el pasto y asegurarme de que el lugar permaneciera en orden y respeto. Aunque muchas personas evitan estos lugares por miedo o superstición, yo siempre encontré paz en los silencios del cementerio, hasta aquel mes de Ramadán, cuando todo cambió. Fue una noche como cualquier otra, o al menos eso creí al principio. Era la mitad del mes sagrado, y el ambiente era especialmente tranquilo. El cielo estaba despejado, y una luna llena iluminaba las lápidas con un resplandor blanquecino que, lejos de parecer siniestro, daba una sensación de calma. Después de la última oración del día, recorrí las filas de tumbas con una linterna, asegurándome de que todo estuviera en orden antes de retirarme a mi pequeña cabaña en la entrada del cementerio. Cerca de la medianoche, mientras revisaba los registros en mi escritorio, algo captó mi atención. A través de la ventana, noté un leve resplandor en la parte más lejana del cementerio, donde estaban las tumbas más antiguas. Al principio pensé que era algún reflejo de la luna o incluso el destello de un farol lejano, pero cuando apagué las luces de mi cabaña para observar mejor, el brillo seguía allí, como si una llama parpadeante estuviera encendida entre las lápidas. Intrigado y algo inquieto, tomé mi linterna y me dirigí hacia el lugar. El camino estaba cubierto de grava, y cada paso resonaba en la quietud de la noche. A medida que me acercaba, noté que el resplandor provenía de una tumba específica, una que había sido recientemente abierta para un entierro. La luz, tenue pero persistente, parecía emanar directamente de la tierra. Me acerqué con cautela, sintiendo como el aire a mi alrededor se volvía más frío. Allí, sobre la lápida, encontré algo que no debería estar allí, un ejemplar del Corán.
El libro estaba perfectamente colocado, como si alguien lo hubiera dejado con cuidado. La cubierta estaba intacta, aunque el papel parecía antiguo y ligeramente amarillento. Alrededor no había señales de nadie más. Miré a mi alrededor, iluminando con la linterna entre las sombras de los árboles y las lápidas, pero el cementerio estaba completamente vacío. Decidí llevar el Corán de regreso a la mezquita cercana. Pensé que quizás algún visitante lo había dejado allí por error o como ofrenda, aunque esa práctica no era común. Sin embargo, en cuanto lo levanté, sentí una corriente helada recorrer mi brazo. El aire se volvió pesado, y el silencio se rompió por un leve murmullo, como si alguien estuviera susurrando a lo lejos. Giré la cabeza rápidamente, pero no vi a nadie. Con el corazón acelerado, regresé a la cabaña con el libro bajo el brazo. Esa noche, mientras intentaba dormir, los murmullos regresaron. Esta vez no eran lejanos. Parecía que provenían justo fuera de mi ventana. Me levanté de un salto, agarré mi linterna y abrí la puerta de golpe, esperando encontrar a algún intruso. Pero no había nadie. El cementerio estaba vacío, bañado por la luz de la luna, y el único sonido era el susurro del viento entre los árboles. Sin embargo, al volver a mi cuarto, noté algo que me dejó helado. El Corán que había dejado sobre la mesa ahora estaba en el suelo, abierto por una página en específico. Me acerqué lentamente, y cuando miré el texto, algo en él no era normal. Los versos estaban incompletos, como si partes de las palabras hubieran sido borradas o alteradas. Además, había marcas en los márgenes, pequeñas anotaciones hechas con tinta negra, que parecían advertencias o símbolos que no podía entender. Sentí una presión en el pecho y decidí cerrar el libro de inmediato. Durante los días siguientes, los incidentes continuaron. Las luces de la cabaña parpadeaban sin razón, las puertas se abrían solas, y los murmullos se convirtieron en una presencia constante, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Pero lo más aterrador ocurrió unas noches después, cuando intenté devolver el Corán a la mezquita. Esa madrugada, tomé el libro con la intención de dejarlo en el estante de textos sagrados de la mezquita, esperando que con ello los extraños sucesos se detuvieran. Caminé por el cementerio, sintiendo un peso extraño en el ambiente, como si el lugar mismo quisiera retenerme. Al llegar a la salida, el portón, que nunca había tenido problemas, no se abrió. Intenté con todas mis fuerzas, pero los barrotes no cedieron. Entonces lo escuché. Un susurro, claro como el agua, proveniente de las lápidas detrás de mí. Era una voz profunda, gutural, que repetía palabras en árabe, pero no eran frases completas. Parecía que alguien intentaba recitar algo sagrado, pero lo hacía de manera incompleta, como si estuviera distorsionado. Mi cuerpo se paralizó, y cuando reuní el valor para girarme, lo vi. Entre las tumbas, a unos metros de distancia, había una figura. Era alta y oscura, con una forma humana pero completamente envuelta en sombras, como si la luz de la luna no pudiera tocarla. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada fija en mí. El Corán comenzó a calentarse en mis manos, como si ardiera. Sin pensarlo dos veces, dejé caer el libro al suelo y corrí de regreso a mi cabaña, cerrando la puerta detrás de mí. Esa noche no pude dormir. Los murmullos no cesaron, y cada vez que miraba por la ventana, tenía la sensación de que algo se movía entre las lápidas. Cuando el amanecer finalmente llegó, salí con la intención de encontrar el libro donde lo había dejado. Pero no estaba. En su lugar, encontré marcas en la tierra, como si algo lo hubiera arrastrado de regreso a la tumba. Desde entonces, evito esa parte del cementerio, especialmente durante las noches. Pero sé que no estoy solo. A veces, en las madrugadas más tranquilas, veo luces parpadeando entre las tumbas y escucho esos mismos murmullos, como si algo estuviera esperando, llamándome para regresar. Si hay algo que aprendí de esta experiencia, es que algunos lugares, incluso los más sagrados, pueden guardar secretos que no deberían ser perturbados. Y hay objetos, como ese Corán, que parecen tener vida propia, arraigados a algo que trasciende nuestra comprensión. ¿Te están gustando estas historias escalofriantes? Entonces no olvides suscribirte al canal y dejar tu like.
Así nos ayudas a seguir trayendo relatos oscuros que no te dejarán dormir. Tu apoyo marca la diferencia. Ahora, respira profundo, y vamos con la siguiente historia. Historia 6: El susurro de las suras. Mi nombre es Amina, y soy estudiante de teología islámica en una prestigiosa universidad. Durante años, me he dedicado al estudio de los textos sagrados con profunda devoción y respeto. Pero nunca imaginé que mi búsqueda de conocimiento podría llevarme a experimentar algo tan aterrador, algo que desafiaría mi fe y mi cordura. Todo comenzó hace unos meses, durante un periodo particularmente intenso de estudios. Mi profesor había asignado una investigación sobre las suras menos conocidas del Corán, aquellas que rara vez se recitan o se estudian en profundidad. Sentí entusiasmo por el desafío y comencé a dedicar largas horas en la biblioteca de la universidad, rodeada de libros y pergaminos antiguos. Una noche, mientras revisaba un manuscrito envejecido, algo extraño ocurrió. El ambiente en la biblioteca, que siempre era tranquilo, comenzó a sentirse pesado. El aire parecía más denso, y el leve zumbido de las lámparas fluorescentes se hizo más fuerte, casi insoportable. Fue entonces cuando, al pasar una página del manuscrito, encontré algo que no debería estar allí, un fragmento de texto que no reconocí. Estaba escrito en árabe, pero las palabras eran confusas, como si fueran un espejo distorsionado de las suras que conocía. Pensando que podría tratarse de una copia defectuosa o una versión apócrifa, anoté las palabras en mi cuaderno para investigarlas más tarde. Sin embargo, algo en ese texto me dejó inquieta, como si el papel mismo cargara una energía que no podía explicar. Decidí que era suficiente por esa noche y volví a mi dormitorio. Esa fue la primera vez que tuve el sueño. En él, estaba de pie en un desierto oscuro, bajo un cielo sin estrellas. Frente a mí había una figura humanoide, pero no tenía rostro, solo una sombra que pulsaba como si estuviera viva. La figura no hablaba, pero de algún modo entendí que quería que recitara algo. Aunque no sabía qué, las palabras del manuscrito aparecieron en mi mente. Cuando las pronuncié, el silencio del desierto se rompió con un grito desgarrador y desperté con un sobresalto, cubierta de sudor frío. Al principio, traté de ignorar el sueño. Lo atribuí al estrés de los estudios, pero los sueños continuaron y cada vez se volvieron más intensos. En cada uno, la figura se acercaba un poco más y el grito final resonaba más fuerte. Durante el día, comencé a notar cosas extrañas en mi habitación. Los objetos no estaban donde los había dejado, las luces parpadeaban, y a veces escuchaba leves murmullos que parecían provenir del techo. Una noche, mientras estudiaba en mi escritorio, escuché un ruido fuerte en el sótano del edificio. Era como si algo hubiera caído o golpeado las paredes. Mis compañeras de piso estaban dormidas, así que tomé una linterna y bajé para investigar. El sótano era frío y estaba lleno de cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas. Mientras caminaba entre las sombras, escuché un susurro. Era un sonido bajo y áspero, como si alguien estuviera recitando algo en voz baja. Seguí el sonido hasta una esquina del sótano donde encontré un espejo cubierto de polvo. No había nadie allí, pero el susurro se hizo más fuerte. De pronto, sentí un frío helado detrás de mí, como si alguien estuviera respirando en mi nuca. Giré rápidamente, pero no había nada. La linterna comenzó a parpadear, y por un instante, vi una sombra pasar a mi lado. Subí corriendo las escaleras y cerré la puerta con llave, temblando de miedo. Después de esa noche, decidí consultar a mi profesor sobre el texto que había encontrado en el manuscrito. Cuando le mostré las palabras que había copiado, su expresión cambió por completo. Se inclinó hacia mí y, en voz baja, me dijo, «Este texto no pertenece al Corán. Son fragmentos que algunos creen que los jinn usan para distorsionar las palabras sagradas. Nadie debería recitarlos, ni siquiera como parte de un estudio. Es peligroso». Sus palabras solo aumentaron mi temor. Esa noche, mientras intentaba dormir, los susurros regresaron, pero esta vez no estaban en mi mente. Venían del techo, de las paredes, de todos lados. Me levanté y encendí las luces, pero las sombras en la habitación parecían moverse, alargándose y retorciéndose como si tuvieran vida propia.
Decidí que no podía seguir así. Busqué a un imam en la mezquita local y le conté lo que estaba pasando. Escuchó con atención y luego me dijo que algunas palabras, aunque parezcan sagradas, pueden atraer a entidades que no pertenecen a este mundo. Me aconsejó rezar y quemar la página donde había escrito el texto. Esa misma noche, tomé el cuaderno y lo llevé al patio trasero. Encendí una pequeña fogata y arrojé la página al fuego. Mientras el papel se quemaba, sentí un extraño alivio, como si una carga pesada se hubiera levantado de mis hombros. Sin embargo, justo antes de que las cenizas se dispersaran, escuché un último susurro, esta vez claramente proveniente de mi espalda. No me atreví a mirar. Desde entonces, las cosas han vuelto a la normalidad, al menos en apariencia. Ya no tengo sueños con la figura del desierto, ni escucho susurros en mi habitación. Pero a veces, cuando estoy sola en la biblioteca o caminando por la calle, siento esa misma presencia, como si algo todavía me estuviera observando desde las sombras. Si algo aprendí de esta experiencia, es que el conocimiento puede ser tanto una bendición como una maldición. Algunas palabras no están hechas para ser pronunciadas, y algunas puertas no deberían abrirse. Si alguna vez encuentran un texto que no parece encajar, recuerden lo que les he contado. Hay fuerzas que habitan entre nosotros, esperando cualquier oportunidad para cruzar a nuestro mundo. Historia 7: La noche de los jinn. Mi nombre es Malik, y lo que voy a contarles ocurrió hace algunos años, cuando emprendí un viaje a una pequeña aldea en el desierto, lejos del bullicio de la ciudad. Mi intención era desconectarme del estrés de la vida diaria y buscar un poco de tranquilidad en un lugar aislado. Sin embargo, esa experiencia terminó siendo todo menos pacífica. Lo que viví en esa aldea me sigue atormentando hasta el día de hoy. Llegué al lugar justo al atardecer. La aldea era pequeña, con casas de adobe desperdigadas entre las dunas y un silencio que parecía eterno. Los habitantes eran pocos y reservados, pero amables. Me ofrecieron hospedaje en una casa que pertenecía a una familia local. La construcción era sencilla, con paredes gruesas que protegían del calor del día y el frío de la noche. Me asignaron una habitación en la parte trasera, junto a un pequeño patio donde podía ver las estrellas con una claridad que nunca había experimentado antes. Durante los primeros días todo fue normal. Me levantaba temprano, caminaba por las dunas y conversaba con los habitantes de la aldea, quienes parecían llevar una vida tranquila, casi ajena al mundo exterior. Pero al caer la noche, la atmósfera cambiaba. El silencio se volvía opresivo, y los sonidos habituales del desierto, el viento, el crujir de la arena, desaparecían por completo. Algo en esas noches me hacía sentir inquieto, como si el lugar estuviera vigilado por ojos invisibles. La cuarta noche fue cuando todo comenzó. Había terminado de cenar con la familia anfitriona y me dirigí a mi habitación. Mientras me acomodaba en la cama, escuché un sonido extraño, un murmullo que parecía venir de las dunas cercanas. Al principio pensé que eran los vientos del desierto, pero a medida que prestaba más atención, me di cuenta de que no era el viento. Era una voz, o más bien varias voces, entrelazadas en un susurro continuo. Aunque no entendía lo que decían, el tono era grave, gutural, y parecía llenar el aire como un eco distante. Abrí la ventana para intentar identificar el origen del sonido. Lo que vi me dejó helado. A lo lejos, en la casa al final de la aldea, había una luz tenue que parpadeaba. La casa parecía abandonada, pero las voces claramente provenían de allí. Por un momento dudé en qué hacer, pero mi curiosidad pudo más que mi miedo. Tomé una linterna y salí al aire frío de la noche, caminando hacia esa casa. Cuando llegué, el lugar estaba en completo silencio. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro emanaba un leve olor a incienso quemado, mezclado con algo metálico que no logré identificar. Entré lentamente, iluminando con la linterna cada rincón. El interior estaba casi vacío, salvo por algunas alfombras desgastadas y restos de ceniza en el suelo. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, las voces. No eran humanas, eso lo supe de inmediato. Eran graves, resonantes, y parecían venir de todas partes a la vez. Seguí el sonido hasta una habitación en el fondo. Allí,
en el centro, había un círculo dibujado en el suelo con lo que parecía ser polvo blanco. Dentro del círculo, un libro antiguo estaba abierto, con sus páginas cubiertas de escritura árabe. Reconocí algunos versos del Corán, pero estaban incompletos, distorsionados, como si alguien hubiera jugado con las palabras sagradas. Justo cuando me acerqué al libro, las luces de mi linterna comenzaron a parpadear y las voces se volvieron más fuertes, casi ensordecedoras. Retrocedí de inmediato, pero antes de que pudiera salir de la habitación, lo vi. En la esquina, donde la luz de la linterna apenas alcanzaba, una figura comenzó a formarse. Era alta y delgada, con extremidades alargadas y un cuerpo cubierto de sombras que parecían moverse como humo. No tenía rostro, solo un vacío oscuro que parecía absorber toda la luz. La figura no se movió, pero su presencia llenó la habitación con una energía opresiva, como si el aire se hubiera vuelto pesado de repente. Corrí fuera de la casa, sin mirar atrás. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté en la cama, temblando. Las voces habían desaparecido, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza. Traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero sabía que no era así. La noche siguiente, el jefe de la aldea vino a verme. Había escuchado que había ido a la casa abandonada y, con un tono serio, me advirtió que no debía volver allí. Me contó que esa casa había pertenecido a una familia que practicaba rituales extraños, mezclando palabras sagradas con invocaciones prohibidas. Los jinn son seres antiguos, me dijo, y no todos son benévolos. Algunos se alimentan del miedo, y otros simplemente disfrutan de jugar con los humanos que se cruzan en su camino. Después de esa conversación, intenté mantenerme ocupado durante el día y evitar pensar en lo ocurrido, pero las noches se volvieron más difíciles. Los murmullos regresaron, esta vez más cerca, como si estuvieran justo afuera de mi ventana. A veces, veía sombras moviéndose en las dunas, pero cuando intentaba enfocarlas con la linterna, desaparecían. Mi salud comenzó a deteriorarse, apenas podía dormir, y un constante sentimiento de ser observado me acompañaba a todas partes. Finalmente, decidí marcharme de la aldea antes de que fuera demasiado tarde. Los habitantes parecían comprender mi decisión y no intentaron detenerme. Mientras me alejaba en el camión que me llevaba de regreso a la ciudad, miré por última vez hacia la aldea. En la distancia, vi la misma luz parpadeando en la casa abandonada, y por un momento, juraría que una figura estaba de pie en la puerta, observándome mientras partía. Desde entonces, he intentado olvidar lo ocurrido, pero hay noches en las que los murmullos vuelven, justo antes de dormir. A veces pienso que algo me siguió desde esa aldea, algo que aún no he logrado comprender. Si alguna vez escuchan voces extrañas en la noche o sienten la presencia de algo que no pueden ver, mi consejo es simple: no investiguen. Hay cosas en este mundo que no están destinadas a ser entendidas, y los jinn son una de ellas. Historia 8: La mezquita sin fieles. Mi nombre es Amir, y lo que voy a compartir con ustedes es una experiencia que todavía me persigue cada vez que pienso en ella. Hace un par de años, escuché por primera vez los rumores de una mezquita abandonada en un barrio remoto de mi ciudad. Decían que nadie rezaba allí desde hacía décadas, que el lugar estaba maldito, y que cualquiera que entrara sentía una presencia que no podía explicar. Por supuesto, como muchas personas, no tomé esas historias en serio, hasta que decidí investigar por mí mismo. Todo comenzó por pura curiosidad. Soy fotógrafo aficionado y siempre he disfrutado explorar lugares olvidados, capturando la belleza de lo abandonado. Cuando escuché hablar de la mezquita, me intrigó la idea de encontrar un lugar tan cargado de historia. Según los pocos relatos que logré reunir, la mezquita había sido clausurada abruptamente después de que su último imán desapareciera en circunstancias extrañas. Algunos decían que, antes de desaparecer, el imán aseguraba que los versos que leía del Corán habían empezado a cambiar frente a sus ojos. Otros hablaban de sombras que se movían en el interior, incluso cuando no había nadie. Con mi cámara al hombro, decidí ir a comprobarlo una tarde al caer el sol. La mezquita estaba en una zona aislada, rodeada de edificios vacíos y calles desiertas. Desde lejos, la estructura parecía intacta, aunque claramente descuidada.
El minarete, alto y majestuoso, se alzaba como un guardián silencioso en medio del abandono. Sin embargo, a medida que me acercaba, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi interior. Había algo extraño en el aire, como si el lugar estuviera cargado de una energía invisible. La entrada principal estaba entreabierta y al empujarla, un leve chirrido resonó en el silencio. El interior de la mezquita estaba cubierto de polvo y sombras. Las alfombras estaban descoloridas, los pilares mostraban grietas profundas, y los mosaicos del mihrab apenas reflejaban la poca luz que entraba por las ventanas rotas. Lo más inquietante era el silencio. No era el silencio normal de un lugar vacío, sino uno absoluto, pesado, como si el mundo exterior hubiera quedado completamente aislado. Encendí mi cámara y comencé a tomar fotografías. A pesar del ambiente, no podía evitar sentir una extraña fascinación por el lugar. Mientras caminaba por el salón principal, noté algo peculiar. Las alfombras parecían ligeramente levantadas en algunos puntos, como si alguien las hubiera movido recientemente. También había marcas en el polvo del suelo, huellas que no coincidían con las mías. De repente, algo captó mi atención. Un leve sonido, apenas un susurro, provenía del fondo de la sala, cerca del mihrab. Pensé que tal vez era el viento colándose por las grietas de las ventanas, pero cuando me acerqué, el susurro se hizo más claro. Eran palabras en árabe, pronunciadas de una manera extraña, casi como si fueran arrastradas. Aunque no entendía todo lo que decían, reconocí algunos fragmentos que parecían partes del Corán, pero estaban incompletos o mal pronunciados. Mientras intentaba identificar la fuente del sonido, sentí un escalofrío en la nuca. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La luz que entraba por las ventanas parecía jugar con las sombras, alargándolas y dándoles formas humanas por un instante antes de desvanecerse. Decidí que ya era suficiente y comencé a caminar hacia la salida, pero justo cuando estaba por cruzar la puerta, escuché algo que me detuvo en seco: pasos. Los pasos eran lentos, pesados, y venían desde el minarete. Mi mente intentó encontrar una explicación lógica, tal vez alguien más había entrado sin que yo lo notara. Sin embargo, cuando miré hacia la escalera que conducía al minarete, mi sangre se heló. Había una figura al pie de las escaleras. Era alta, completamente negra, como si estuviera hecha de sombras, y no parecía tener rostro. Estaba inmóvil, pero su mera presencia era suficiente para paralizarme. El miedo me mantuvo congelado por lo que parecieron minutos, hasta que la figura dio un paso hacia adelante. Ese movimiento fue suficiente para romper mi parálisis. Sin pensarlo, corrí hacia la salida y no me detuve hasta estar a varias calles de distancia. Mi respiración era errática, y mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. No me atreví a mirar atrás. Cuando finalmente llegué a casa, traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que el ambiente del lugar había jugado con mis sentidos. Pero esa misma noche, mientras revisaba las fotos en mi cámara, descubrí algo que me quitó el sueño por completo. En varias imágenes, especialmente las que había tomado cerca del mihrab, aparecían sombras que no deberían estar allí. Figuras humanoides se dibujaban en las esquinas, y en una de las fotos del minarete, claramente podía verse la silueta de la figura que había visto antes, observándome desde las escaleras. Desde ese día, no he vuelto a explorar lugares abandonados. Las noches después de mi visita a la mezquita fueron particularmente difíciles. A veces, justo antes de dormir, escuchaba susurros parecidos a los que había oído allí, y las sombras de mi habitación parecían moverse de manera imperceptible. Aunque con el tiempo esas experiencias comenzaron a desvanecerse, nunca logré borrar por completo la sensación de que algo me había seguido desde ese lugar. Si algo aprendí de esta experiencia es que algunos lugares cargan con energías que no pertenecen a este mundo. No todo lo que parece abandonado está realmente vacío, y hay historias que deberían quedarse como simples rumores. Si alguna vez escuchan hablar de una mezquita sin fieles, piénsenlo 2 veces antes de entrar. A veces, lo que se abandona no es un lugar, sino lo que habita en él. ¿Has vivido algo aterrador que te gustaría compartir? Escríbelo en los comentarios, queremos escuchar tu historia.
Y si quieres que se convierta en un video exclusivo aquí en el canal, solo haz una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Tu historia podría ser la próxima en aterrar a nuestros seguidores. Ahora, sigamos con el próximo relato. Historia 9. El libro grabado en la piedra. Mi nombre es Khaled, y durante los últimos años he trabajado como arqueólogo en un equipo dedicado a descubrir reliquias de antiguas civilizaciones en regiones desérticas. Mi labor siempre ha sido fascinante, llena de misterios enterrados bajo la arena, pero nunca pensé que un hallazgo cambiaría mi vida de manera tan profunda y aterradora. Lo que voy a contarles ocurrió hace 2 años, durante una excavación en un sitio remoto, donde encontramos algo que jamás debimos desenterrar. El proyecto tenía lugar en un área conocida por albergar ruinas de una antigua civilización islámica. Habíamos descubierto varios objetos interesantes, cerámica, utensilios, e incluso fragmentos de escrituras en papiros que habían resistido al tiempo. Pero un día, mientras cavábamos en una sección más profunda del sitio, uno de los obreros encontró algo completamente distinto. Era una gran losa de piedra enterrada, cubierta de inscripciones talladas con gran detalle. A simple vista, parecía ser un texto en árabe, pero no tardamos en notar que había algo peculiar en él. Las inscripciones incluían versos del Corán, pero algunas palabras estaban incompletas o tachadas, como si alguien hubiera intentado borrar partes del texto a propósito. También había símbolos que no reconocíamos, figuras geométricas que parecían carecer de sentido, pero que de alguna manera transmitían una sensación de inquietud. Lo más extraño era que el material de la losa no correspondía con las técnicas de construcción de la región. Parecía haber sido colocada allí deliberadamente, como si alguien hubiera querido esconderla. Decidimos trasladar la losa al museo de la ciudad más cercana para estudiarla con más detalle. Sin embargo, desde el momento en que el artefacto fue movido, algo cambió en el ambiente del campamento. Los trabajadores comenzaron a quejarse de pesadillas, decían que soñaban con sombras que los observaban desde las esquinas de sus tiendas. Algunos incluso afirmaron haber escuchado susurros en las noches, aunque no había viento ni nadie alrededor. Cuando la losa llegó al museo, mi equipo y yo comenzamos a analizarla de inmediato. Cuanto más la estudiábamos, más preguntas surgían. Los versos grabados eran fragmentos reconocibles del Corán, pero las partes que faltaban parecían alterar completamente el significado original. Era como si alguien hubiera intentado manipular las palabras sagradas con un propósito que no podíamos entender. Además, los símbolos extraños parecían estar organizados de manera intencional, como si fueran parte de un mensaje oculto. Mientras trabajábamos en la traducción, comenzaron a suceder cosas extrañas en el museo. Las luces parpadeaban constantemente en la sala donde estaba la losa, y algunos objetos del laboratorio parecían moverse de lugar por sí solos. Uno de mis colegas, Laila, afirmó haber visto una sombra cruzar la habitación cuando estaba sola. Aunque al principio intentamos ignorar estos incidentes, pronto se volvieron imposibles de pasar por alto. Una noche, me quedé trabajando hasta tarde, analizando las inscripciones en la losa. El museo estaba en completo silencio, y la única luz era la de mi lámpara de escritorio. Mientras revisaba mis notas, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, cuando miré de nuevo la losa, noté algo que no había visto antes. En una de las esquinas, había un símbolo que parecía brillar débilmente, como si la piedra emitiera una luz propia. Me acerqué para inspeccionarlo, y fue entonces cuando lo escuché. Un susurro bajo y gutural llenó la habitación. Era una voz profunda, que hablaba en árabe, pero las palabras estaban incompletas, fragmentadas. No provenía de ningún lugar específico, parecía resonar dentro de mi cabeza. Retrocedí, aterrado, y fue entonces cuando las luces del museo comenzaron a parpadear violentamente. Las sombras en las paredes parecían moverse por su cuenta, alargándose y retorciéndose como si tuvieran vida propia. Salí corriendo de la sala, dejando todo atrás. Cuando regresé al día siguiente, con la luz del sol como mi aliada, encontré la losa en el mismo lugar, pero las inscripciones parecían haber cambiado.
Algunos símbolos que habíamos identificado antes ya no estaban y en su lugar había nuevos grabados, como si la piedra estuviera transformándose por sí sola. Decidimos consultar a un erudito religioso sobre lo que habíamos encontrado. Cuando vio las fotografías de la losa, su rostro palideció. Nos dijo que las escrituras parecían estar relacionadas con antiguas prácticas prohibidas, intentos de invocar o contactar con entidades conocidas como jinn. Nos advirtió que la losa debía ser enterrada nuevamente, lejos de cualquier lugar habitado, y que debíamos realizar oraciones para protegernos de cualquier influencia negativa. Aunque algunos miembros del equipo querían seguir estudiando el artefacto, la mayoría estábamos de acuerdo en que debía ser devuelto al lugar donde lo encontramos. Sin embargo, mientras preparábamos su transporte de regreso, ocurrieron los incidentes más aterradores. Una noche, el guardia del museo encontró la sala donde estaba la losa completamente destrozada. Las vitrinas estaban rotas, y las cámaras de seguridad solo mostraban un extraño parpadeo antes de quedar en negro. Nadie pudo explicar lo ocurrido. Finalmente, la losa fue enterrada nuevamente en el desierto, siguiendo las instrucciones del erudito. Sin embargo, no puedo evitar sentir que no fue suficiente. Desde ese día, varios miembros del equipo, incluido yo, hemos experimentado fenómenos inexplicables. Sueños recurrentes con sombras y susurros nos persiguen, y a veces, en los momentos más silenciosos, siento la misma presencia que sentí aquella noche en el museo. Si algo aprendí de esta experiencia, es que hay cosas que no deberían ser descubiertas. Algunas historias y objetos están destinados a permanecer ocultos, enterrados bajo el peso del tiempo. Si alguna vez encuentran algo que parece fuera de lugar, piensen 2 veces antes de desenterrarlo. Podrían estar abriendo una puerta que nunca podrá cerrarse. Historia 10. Los versos a la luz de las velas. Mi nombre es Nadir, y hasta hace poco formaba parte de un grupo de investigadores dedicados a estudiar la fonética del Corán. Nuestro objetivo era analizar cómo las vibraciones y frecuencias de las recitaciones podían afectar el entorno y a las personas. Era un proyecto académico, metódico y profundamente respetuoso con los textos sagrados, pero lo que experimentamos en una de nuestras sesiones nos dejó marcados para siempre. Aún hoy, cada vez que cierro los ojos, revivo esa noche como si acabara de ocurrir. El proyecto comenzó con entusiasmo. Éramos 5, yo, Laila, Ibrahim, Farah y nuestro líder, el Dr. Rashid. Alquilamos una casa antigua en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo y apartado donde podíamos trabajar sin interrupciones. La casa tenía un salón amplio con paredes gruesas que ayudaban a evitar que el sonido escapara, lo que la hacía perfecta para nuestros experimentos. Usábamos micrófonos de alta sensibilidad, grabadoras y equipos que medían las frecuencias sonoras mientras recitábamos diferentes suras. En cada sesión, encendíamos velas para crear un ambiente sereno, ya que evitábamos usar luces eléctricas para no interferir con las grabaciones. Todo parecía ir bien en las primeras semanas. Las recitaciones fluían, y los datos que recopilábamos eran fascinantes. Pero hubo una noche en particular en la que decidimos experimentar con una sura específica, una que casi nunca se recitaba en voz alta. El Dr. Rashid nos explicó que esta sura tenía un ritmo único y que algunos teólogos creían que contenía un mensaje profundo sobre el equilibrio entre lo visible y lo invisible. No pensamos mucho en eso, para nosotros era simplemente una oportunidad más para investigar. La sesión comenzó como de costumbre. Nos sentamos en círculo alrededor de las velas, colocamos los micrófonos y empezamos a recitar. Al principio, todo fue normal. Mi voz y la de mis compañeros se mezclaban armoniosamente, y las llamas de las velas se mantenían estables. Pero a medida que avanzábamos en la recitación, noté algo extraño. El aire en la habitación comenzó a sentirse más pesado, como si una presencia invisible nos estuviera rodeando. Las velas, que antes permanecían quietas, empezaron a parpadear de manera irregular, como si fueran agitadas por un viento que no podíamos sentir. Apenas terminamos el último verso, el Dr. Rashid nos pidió que hiciéramos silencio para analizar las grabaciones. Fue entonces cuando ocurrió lo primero, las velas se apagaron de golpe, todas al mismo tiempo. La habitación quedó sumida en la oscuridad y un frío intenso llenó el aire.
Intenté encender mi linterna, pero mis manos temblaban tanto que no podía sostenerla correctamente. De pronto, escuchamos un sonido, un leve susurro que parecía venir de todas direcciones. Era un murmullo, bajo y gutural, como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo, pero ninguna palabra era clara. Laila encendió una de las velas con su encendedor y la débil luz reveló algo que nos hizo congelarnos. Las sombras en las paredes no correspondían a nuestros cuerpos. Había formas adicionales, figuras alargadas y distorsionadas que se movían lentamente, como si estuvieran observándonos. Farah gritó y señaló una esquina de la habitación. Al girarme, vi una de esas sombras separarse de la pared y deslizarse por el suelo, acercándose al círculo donde estábamos sentados. El doctor Rashid intentó calmarnos, diciendo que todo debía tener una explicación lógica. Pero su voz temblaba y pude ver el sudor en su frente. Decidimos detener el experimento y revisar las grabaciones para entender qué estaba pasando. Conectamos el equipo a una computadora portátil y reproducimos el audio. Al principio, todo parecía normal, nuestras voces recitando los versos, el leve zumbido del ambiente, pero entonces apareció algo más. En medio de nuestras recitaciones, se escuchaban otras voces, profundas y distorsionadas, que no pertenecían a ninguno de nosotros. Esas voces no seguían el ritmo de la recitación. Repetían palabras de manera incompleta, a veces en un idioma que no podíamos identificar. La frecuencia del sonido también era extraña, tan baja que parecía vibrar en nuestros huesos. Ibrahim pausó el audio y nos miró con los ojos llenos de pánico. «Esto no es normal», dijo en voz baja. Antes de que pudiéramos responder, el equipo de grabación comenzó a emitir un zumbido fuerte, como si estuviera a punto de explotar. Las luces parpadearon nuevamente, y las sombras en las paredes se alargaron hasta parecer figuras humanas, pero grotescamente deformadas. El doctor Rashid ordenó que nos marcháramos de inmediato. Dejamos todo atrás y corrimos hacia nuestros autos. Mientras salíamos de la casa, escuché pasos detrás de mí, aunque no vi a nadie al girar la cabeza. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras moviéndose a mi alrededor y escuchaba los susurros resonando en mi mente. Al día siguiente, el doctor Rashid nos reunió en su oficina. Nos dijo que había consultado a un erudito religioso sobre lo ocurrido. Según él, algunas suras, especialmente las menos recitadas, pueden actuar como puertas entre nuestro mundo y otras dimensiones. Nos explicó que al recitarlas de cierta manera, podríamos haber atraído a entidades que habitan en planos invisibles, conocidas en nuestra fe como jinn. No todos los jinn son malignos, nos dijo, pero cuando se mezclan con las palabras sagradas de forma incorrecta, pueden reaccionar de maneras impredecibles. Desde entonces, ninguno de nosotros ha vuelto a recitar esas suras. La investigación fue cancelada, y la casa donde trabajábamos fue abandonada. A pesar de ello, los efectos de esa noche no se han desvanecido por completo. A veces, en la tranquilidad de la madrugada, siento la misma presencia pesada a mi alrededor. Incluso ahora, mientras escribo estas palabras, tengo la sensación de que algo está observándome desde las sombras. Si algo aprendí de esta experiencia, es que las palabras sagradas tienen un poder más allá de nuestra comprensión. No debemos usarlas con ligereza ni tratar de desentrañar sus secretos sin el debido respeto. Hay fuerzas invisibles que escuchan y no siempre responden de la manera que esperamos. Historia 11: La sura desconocida. Mi nombre es Omar, y lo que voy a contarles es algo que jamás logré explicar. Todo comenzó cuando, después de la muerte de mi abuelo, me pidieron que ayudara a limpiar su vieja casa. Había sido el patriarca de nuestra familia, un hombre sabio y piadoso que dedicó su vida a la enseñanza religiosa. Su casa era un lugar lleno de recuerdos, libros antiguos y manuscritos que había recopilado a lo largo de los años. Nunca imaginé que entre esos objetos se ocultaría algo que cambiaría mi vida para siempre. En el sótano de la casa, cubierto de polvo y telarañas, encontré un pequeño baúl de madera que parecía no haber sido abierto en décadas. La cerradura estaba oxidada, pero con algo de esfuerzo logré forzarla. Dentro había varios objetos personales, un rosario, un reloj antiguo y un pequeño cuaderno encuadernado en cuero negro.
Este último llamó mi atención de inmediato. A simple vista, parecía un diario, pero cuando lo abrí, me di cuenta de que estaba lleno de anotaciones en árabe, escritas con una caligrafía precisa y elegante. Al principio, pensé que eran apuntes religiosos comunes, pero a medida que pasaba las páginas, algo me inquietó. Entre las notas había referencias a una sura que nunca había escuchado. Su nombre no coincidía con ninguna de las suras del Corán que yo conocía, y los versos escritos eran diferentes. No parecían encajar con el tono ni la estructura de los textos sagrados. Había algo extraño en ellos, algo que no lograba identificar, pero que me provocaba una incomodidad creciente. Esa noche, llevé el cuaderno a casa. La curiosidad pudo más que mi instinto, y decidí investigar más. Comencé a leer los versos en voz baja, intentando descifrar su significado. Apenas pronuncié las primeras palabras, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El ambiente en mi habitación cambió, el aire se volvió más denso, como si algo invisible hubiera llenado el espacio. Cerré el cuaderno de golpe, diciéndome a mí mismo que estaba exagerando, que solo era mi imaginación. Pero esa fue la primera noche en la que tuve el sueño. Estaba en un lugar oscuro, un espacio vacío sin cielo ni tierra, solo un abismo interminable. Frente a mí, una figura alta y encapuchada me observaba en silencio. No podía ver su rostro, pero su presencia era opresiva. En el sueño, la figura extendió una mano hacia mí, como invitándome a acercarme. Cuando di un paso al frente, todo a mi alrededor se desmoronó, y desperté con un grito, cubierto de sudor frío. Al día siguiente, decidí consultar a un amigo, un profesor de teología que sabía mucho más que yo sobre los textos religiosos. Le mostré el cuaderno y las anotaciones, y su reacción me puso aún más nervioso. Su rostro, normalmente sereno, se tornó pálido. Me dijo que nunca había visto nada parecido, y que las palabras en esos versos parecían ser una distorsión deliberada de los textos sagrados. No deberías haber leído esto, me advirtió. Hay cosas que no debemos pronunciar, cosas que no entendemos. Intenté hacerle caso. Guardé el cuaderno en un cajón y traté de olvidarme de él, pero no fue tan fácil. Las noches siguientes, los sueños continuaron. Siempre era el mismo lugar, el mismo abismo, la misma figura encapuchada. Cada vez que intentaba acercarme, las palabras que había leído en el cuaderno resonaban en mi mente, como un eco imposible de silenciar. Además, durante el día, comencé a notar cosas extrañas. Objetos en mi casa aparecían fuera de lugar, las luces parpadeaban sin razón, y en los momentos de mayor silencio, podía escuchar un murmullo lejano, como si alguien estuviera rezando en voz baja. Finalmente, no pude soportarlo más. Una noche, saqué el cuaderno del cajón y decidí leer los versos completos, con la esperanza de que al hacerlo todo esto terminara. Encendí una vela, me senté en el suelo de mi habitación y comencé a recitar. Apenas terminé la última palabra, algo en la habitación cambió. El aire se volvió helado, y la llama de la vela se agitó violentamente antes de apagarse. La oscuridad se hizo total, pero no estaba solo. Podía sentir una presencia detrás de mí, una sombra que se alzaba, observándome. No me atreví a moverme. De repente, escuché un susurro justo en mi oído, una voz que repetía las palabras del cuaderno, pero con un tono distorsionado, casi burlón. Cerré los ojos y comencé a recitar los versos del Corán que recordaba, pero la voz no se detuvo. Al contrario, parecía volverse más fuerte, como si se alimentara de mi miedo. Cuando finalmente reuní el valor para abrir los ojos, vi algo que jamás olvidaré. En el reflejo de la ventana frente a mí, estaba la figura encapuchada de mis sueños. No estaba en el cristal, sino detrás de mí, en la habitación. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, aunque el aire aún se sentía pesado, cargado con algo que no podía ver. Desde esa noche, mi vida no ha vuelto a ser la misma. Quemé el cuaderno al día siguiente, esperando que eso detuviera los fenómenos. Sin embargo, las sombras aún me acompañan. A veces, en los rincones de mi casa, creo ver movimientos fugaces, formas que desaparecen antes de que pueda enfocarlas.
Los murmullos siguen, cada vez más débiles, pero presentes. Y los sueños, esos nunca desaparecieron. Si algo aprendí de esta experiencia, es que hay conocimientos que no están destinados a ser descubiertos. Algunas palabras no deberían ser pronunciadas y algunos textos deberían permanecer ocultos. Si alguna vez encuentran algo que parece fuera de lugar, algo que no encaja con lo que conocen, mi consejo es simple: déjenlo donde está. Hay puertas que no deben abrirse, porque lo que se encuentra al otro lado puede no querer cerrarse nunca. Historia 12: El guardián silencioso. Mi nombre es Rashid, y vivo en un barrio tranquilo en las afueras de una gran ciudad. Durante años, nuestra comunidad ha sido un lugar seguro, donde todos nos conocemos y confiamos los unos en los otros. Pero hace unos meses, comenzaron a circular historias sobre una figura misteriosa que aparece durante las noches. Algunos la llaman el guardián, otros simplemente se refieren a él como el encapuchado. Al principio, nadie le daba demasiada importancia, pero lo que parecía un rumor inofensivo se convirtió en algo mucho más inquietante. Las primeras historias surgieron de los niños del vecindario. Decían que habían visto a un hombre alto, vestido con una túnica negra y un capuchón, caminando por las calles a altas horas de la noche. Según ellos, el hombre murmuraba palabras en árabe mientras se movía lentamente entre las casas. Algunos adultos lo desestimaron, creyendo que los niños estaban inventando historias para asustarse entre ellos. Pero cuando los relatos comenzaron a venir de los adultos, la atmósfera del barrio cambió. Una noche, Ahmed, un vecino conocido por ser bastante escéptico, nos contó que había visto al encapuchado parado frente a su casa. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia mi ventana, dijo con un tono de voz que no lograba ocultar el miedo. No pude ver su rostro, pero estoy seguro de que estaba murmurando algo. Era como un rezo, pero las palabras no eran claras. Después de esa noche, otros comenzaron a reportar encuentros similares. El encapuchado aparecía en diferentes partes del barrio, siempre después de la medianoche. A veces se le veía caminando por las calles, otras veces simplemente parado en una esquina, mirando hacia una casa específica. Lo más extraño era que quienes se acercaban demasiado decían sentir un frío inexplicable, como si la temperatura bajara solo a su alrededor. Mi curiosidad pudo más que mi miedo. Decidí quedarme despierto una noche para ver si podía confirmar lo que todos decían. Desde la ventana de mi sala, con las luces apagadas, observé las calles vacías mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada. Justo cuando estaba a punto de rendirme, lo vi. La figura apareció al final de la calle, caminando lentamente. Su túnica negra parecía absorber la luz de los faroles y su capuchón ocultaba completamente su rostro. A pesar de la distancia, podía escucharlo murmurando algo, un sonido bajo y repetitivo que no lograba entender. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero decidí seguirlo desde lejos. Me vestí rápidamente, salí por la puerta trasera y comencé a caminar a una distancia segura. El encapuchado no parecía notar mi presencia. Continuaba su recorrido, deteniéndose de vez en cuando frente a ciertas casas, murmurando con más intensidad. Cuando llegó a la esquina donde solían jugar los niños durante el día, se detuvo por completo. Entonces, algo extraño ocurrió. El murmullo se hizo más fuerte, pero ya no venía solo de él. Parecía que las sombras a su alrededor también estaban susurrando, como si el aire mismo estuviera lleno de voces. Miré alrededor, buscando una explicación lógica, pero lo único que vi fueron las sombras proyectadas en las paredes. Lo aterrador fue que esas sombras no correspondían solo a su figura. Había otras formas, alargadas y distorsionadas, que se movían de manera independiente. Decidí acercarme un poco más, pero antes de que pudiera dar otro paso, el encapuchado se giró hacia mí. Aunque no podía ver su rostro, sentí su mirada fija en mí, como si pudiera ver directamente dentro de mi alma. El murmullo cesó, y durante lo que pareció una eternidad, el silencio fue absoluto. Luego, en un movimiento rápido, el encapuchado desapareció. No caminó ni corrió, simplemente se desvaneció en el aire, dejando un frío insoportable detrás de él. Volví a mi casa temblando, convencido de que lo que había visto no era humano. Esa noche no pude dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los murmullos, como si todavía estuvieran resonando en mi cabeza. A la mañana siguiente, decidí contar lo que había ocurrido a los demás vecinos. Algunos me creyeron, mientras que otros dijeron que debía haber imaginado cosas debido al cansancio. Sin embargo, los encuentros continuaron. Una vecina afirmó haber seguido al encapuchado hasta un descampado fuera del barrio, donde lo vio parado en medio del terreno vacío, rodeado de sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Otro vecino, más valiente, intentó hablar con él, pero al acercarse, dijo haber sentido un dolor punzante en el pecho, como si algo estuviera apretando su corazón. Lo más perturbador ocurrió unas semanas después. Una familia que vivía en el extremo del barrio decidió mudarse después de que el encapuchado apareciera 3 noches seguidas frente a su puerta. Antes de irse, dejaron un mensaje en el buzón de la comunidad. Decía, no es humano. No traten de hablarle ni seguirlo. Solo quiere que lo observen. Desde entonces, nadie más ha intentado interactuar con él. Aunque su presencia se ha vuelto menos frecuente, aún se le ve de vez en cuando, caminando silenciosamente por las calles. Los murmullos, aunque débiles, siguen siendo audibles en las noches más tranquilas. Algunos dicen que está protegiendo el barrio, mientras que otros creen que es una advertencia de algo peor por venir. Yo no sé qué pensar. Lo único que sé es que desde esa noche no he vuelto a salir después de la medianoche. Si alguna vez ven a una figura encapuchada murmurando en la oscuridad, les doy este consejo, no intenten acercarse. Algunas presencias no buscan ser entendidas, y lo que guardan en las sombras podría ser algo que ningún humano debería enfrentar. Hemos llegado al final de otro video. Si te gustaron estas historias escalofriantes, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo relato oscuro. Queremos saber tu opinión, ¿qué te pareció este video? Escríbelo en los comentarios. Y si has vivido una experiencia aterradora y te gustaría que la contemos aquí en el canal en un video exclusivo, solo tienes que enviar tu relato a través del super chat con una donación de cualquier valor. Estamos ansiosos por dar voz a tu historia. Muchas gracias por vernos, y hasta el próximo video, si te atreves.